Les hemos entregado hasta aquí parte del contexto de todo lo que ha pasado hoy, de lo que se ha dicho hoy de lado y lado en relación a esta difícil situación que vive Venezuela, pero queremos seguir ahondando en el tema para entenderlo mejor. Por eso nos acompaña ahora aquí Ronald Rodríguez en el estudio, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, y con él queremos reflexionar y dar una lectura a este contexto político y diplomático, no solamente del concierto, sino también de lo que viene para la región con este tema de la entrega de la ayuda humanitaria. Ronald, buenas noches, bienvenido como siempre. Paula, gracias por la invitación. Mire, Ronald, en medio de esta bomba de tiempo que es esa crisis política y humanitaria que está viviendo Venezuela, la gente se pregunta qué tanto sirve que se haga un concierto como el que va a tener lugar mañana. ¿Cuál es el significado y el alcance real de iniciativas como estas? Bueno, realmente estamos en una posición en la cual el gobierno y la oposición están en una partida de póker donde cada uno está bloqueando para generar una tensión adicional. La ayuda humanitaria está entrando en Venezuela en este momento. Todos los días entra ayuda humanitaria. Hay organizaciones de la sociedad civil en Colombia, en Venezuela, de las iglesias, que todos los días logran hacer pasar por las trochas de la frontera de los 2.219 kilómetros ayuda humanitaria. Así que se dé cuenta Nicolás Maduro. Sin que se dé cuenta Nicolás Maduro, e incluso, hay que decirlo, con ayuda de agentes del Estado venezolano, con soldados que tienen a sus mamás enfermas en los hospitales y que aceptan que esta ayuda llegue a los hospitales venezolanos. Obviamente esa ayuda es una ayuda muy pequeña y no sirve para paliar toda la crisis humanitaria que tiene Venezuela, pero tampoco la ayuda que ha enviado Estados Unidos y que se encuentra en la zona de frontera en Cúcuta va a ayudar a resolver el problema de Venezuela. El problema de crisis humanitaria en Venezuela es un problema estructural. Estamos hablando del desmonte del sistema de salud durante muchos años. Recuperar esos hospitales va a llevar muchísimo tiempo. Recuperar lo que era Venezuela en materia de salud va a llevar muchísimo tiempo. Lo que estamos viendo es una presión muy fuerte, donde lo simbólico también es importante. Tener población, lograr convocar artistas, lograr darle a esa ayuda humanitaria que viene de Estados Unidos una valoración adicional, tiene un peso significativo, y eso es lo que genera la fractura al interior del chavismo, que los militares se tengan que enfrentar, como lo veíamos en las imágenes que pasaban, con la población para bloquear el camino para los miembros de la Asamblea Nacional. Tiene un valor agregado, y es que ya el gobierno no logra controlar todo el territorio, o se hace, digamos, visible que no logra controlar todo el territorio. Y ahí está la importancia de esto. Esto es una ayuda humanitaria que incluso hay muchos organismos que niegan que lo que se está tratando de pasar en este momento sea ayuda humanitaria. ¿Por qué? Porque esto tiene una transfiguración política detrás y es parte de un debate político que vive Venezuela. Y el Estado venezolano, por el otro lado, Nicolás Maduro, también pretende generar una serie de circunstancias en las cuales él trate de controlar la situación e incluso manejarla. Uno de los escenarios posibles es que en un momento determinado la ayuda humanitaria entre a Venezuela, y es que esa ayuda que viene de Estados Unidos logre ingresar, pero que en el camino hacia la parte donde se requiere, a la Venezuela profunda, a los estados, por ejemplo, el estado de Bolívar, que es uno de los estados que tiene unas situaciones muy complejas, esa ayuda humanitaria no llegue hasta allá, porque el gobierno bloquee al interior de Venezuela, como lo intentaron hacer en este puente, pero ya de forma muchísimo más efectiva, el paso hacia el interior. Ya dirás, sin cámaras de televisión. Y sin el acompañamiento internacional, que es muy difícil que ya una persona o que los líderes, por ejemplo, que están haciendo presencia en el área de frontera, puedan acompañar ese proceso a terreno el régimen, interno. digamos, que vuelve a ser desde las suyas. Dicen que si Nicolás Maduro no permite ese ingreso de la ayuda humanitaria, estaría incurriendo en un crimen de lesa humanidad. ¿Eso es así? ¿Podrían investigarlo también por esto? Es que ahí está la lógica de argumentación. Al tener una participación política de la oposición tan clara en esta ayuda humanitaria, el gobierno venezolano argumenta que eso no es ayuda humanitaria. Y ahí se genera una situación bastante tensa. De hecho, pues el gobierno puede ser muy hábil y la oposición también puede ser muy hábil. Recordemos que uno de los escenarios que también está sobre la mesa es que la oposición force a que se entre esta ayuda, que el gobierno evite que esto entre y que se genere un conato o una situación bélica en la cual, por ejemplo, se declare que Venezuela ya es un territorio que está en una guerra, y al estar, digamos, una guerra declarada, o al tener una lógica de espacio de guerra con dos actores donde se está dando una confrontación, la oposición puede empezar a dar o exigir que los venezolanos que están fuera de su territorio ya dejen de ser tratados simplemente como migrantes y se les dé el reconocimiento de refugiados. Que eso es una cosa que no se ha hecho, porque
la situación en Venezuela no ha sido declarada de Pero la una ACNUR en un momento sí se pronunció y dijo que deberían darle estatus de refugiado. Ahora, lo que pasa es que entiendo que ese estatus de refugiado no es vinculante para los otros países, ¿no? En cambio, si se da una situación bélica, ya se puede empezar a generar un proceso más claro para que los venezolanos eso haría que fuera de Venezuela puedan ser declarados refugiados. Son tensiones y hay un montón de escenarios posibles y plausibles en esta situación, donde pues lo importante fundamentalmente es que los venezolanos que tienen problemas puedan encontrar apoyo. Uno de los fenómenos que está pasando ya sin querer es que ante la expectativa de la llegada de esta ayuda a la zona de frontera, el movimiento demográfico que ya se empezaba a detectar en Venezuela. Venezuela es un país que tenía en la zona norte a la mayor parte de la población, así como nosotros la tenemos, la mayor parte de nuestra población está trepada en las cordilleras. En Venezuela estaba en la zona norte, en la zona costera. Estábamos encontrando que se empezaba a dar un desplazamiento muy fuerte hacia la zona de frontera, porque mucha de la supervivencia del pueblo venezolano depende de entrar a Colombia y salir de Colombia. Hay muchos venezolanos que no han tomado la decisión total de emigrar, pero sí entran y salen de nuestro país con una afluencia muy fuerte. Estábamos en unos registros hacia finales del año pasado de 70.000 pasos diarios por los puntos oficiales, es decir, por los puntos en los cuales tenemos registro, pero por las trochas, por los pasos ilegales, no teníamos realmente una contabilización. ¿Eso qué es lo que hace? Que un venezolano dice, bueno, yo no tengo todavía la lógica de emigrar del todo de mi país, pero puedo venir y trabajar en Colombia un par de días, y con trabajar en Colombia un par de días consigo varios salarios mínimos, 3, 4, 5, 6 meses de salario mínimo, y con eso puedo medianamente manejar mi situación. Con la lógica y la expectativa que ha generado la ayuda humanitaria, también hay mucha gente que se ha desplazado a la zona de frontera porque dice, bueno, si logran pasar la zona de frontera, tal vez pueda conseguir los medicamentos para mi mamá o pueda conseguir los medicamentos para mi familia. Y eso ha hecho que el desplazamiento hacia la zona de frontera empiece a crecer, que también significa una complejidad para el Estado colombiano. Así las cosas, según lo que usted nos está contando, ¿qué opina de este escenario? Y es que Nicolás Maduro logre adaptarse a la presión internacional como Cuba. De hecho, está apostándole a eso. Nicolás Maduro quiere que el tiempo pase porque quiere que en Estados Unidos el señor Trump tenga que empezar a responder por todo lo que fue su papel y la lógica de campaña con Rusia. Quiere que la situación en Europa se modifique por toda la lógica del Brexit que arranca ahorita en marzo. Quiere que todos los países de América Latina entren dentro de sus propias agendas porque todos los países tenemos una serie de complejidades. Este año hay elecciones en Argentina. Nosotros iniciamos la discusión del Plan Nacional de Desarrollo. En Perú la situación con todo lo del caso de Odebrecht ha dejado a un país que tiene unos problemas internos muy complejos. Él juega a que la situación se prolongue en el tiempo y juega a cada día que pasa, tiene un día más para estar en el ejercicio del poder. Y él juega ese alargue. ¿Y usted no le parece peligroso que Colombia siga la agenda de los Estados Unidos, teniendo en cuenta que los intereses de Estados Unidos, que no tiene frontera con Venezuela, no necesariamente son los mismos de Colombia, que sí tiene frontera con Venezuela? Bueno, Estados Unidos sí tiene frontera con Venezuela. No, pero a ver. Recordemos que el Estado asociado pues sí, es distinto a nuestra situación. de Puerto Rico, los ríos de migrantes que tenemos nosotros. Claro. Pero de todas formas sí tiene frontera y a veces olvidamos que las fronteras marítimas también tienen un peso. Ellos tienen frontera con Estados Unidos, tienen frontera con Francia, con el Reino de Holanda, y eso los pone como un agente global. No son solamente en la zona, digamos, de la área de Sudamérica, sino que ellos tienen unas relaciones muy particulares con otras lógicas de potencias internacionales, y eso también cuenta en la lógica de Venezuela. Y en efecto, Nicolás Maduro ha logrado, ustedes yo no sé si vieron la entrevista que dio a la BBC, cuando uno ve esa entrevista en la BBC dice, este tipo es un cínico, este tipo miente impunemente frente a las cámaras, pero porque nosotros lo vemos desde acá, e incluso él mismo lo dice, ustedes que son de los medios occidentales, como si Venezuela quedara quién sabe en qué parte del mundo. Y ese es un mensaje sobre todo para una izquierda que todavía existe en América Latina, que existe muchísimo en Europa y por eso ha dado muchas entrevistas a medios europeos, que todavía tiene mucho de ese discurso anti-norteamericano y particularmente anti-Trump, que es muy fuerte, y él se justifica ante ellos. Esta es la invasión del imperio norteamericano que nuevamente quiere poner sus garras sobre América Latina, que nuevamente quiere imponer dictaduras sobre América Latina. Y ese discurso que para nosotros muchas veces decimos, bueno, es que la situación humanitaria en Venezuela es real, no estamos hablando de una simple confrontación político-ideológica,
pero ese discurso ha logrado que se den movilizaciones en Europa, que se den movilizaciones incluso en América Latina de sectores de la izquierda que terminan no avalando a Nicolás Maduro, pero que ellos lo presentan como si lo estuvieran avalando. A mí, por ejemplo, me sorprendió que una declaración que dio el senador Robledo, hablando sobre la presencia de tropas colombianas, de tropas norteamericanas en Colombia y de un eventual escalonamiento de situación militar entre Estados Unidos y Venezuela, utilizando el territorio colombiano, eso de inmediato fue utilizado por el régimen y varios ministros del régimen venezolano lo empezaron a poner en sus redes sociales como, mire, ¿y el mensaje cuál es? Mire, nos están legitimando a la izquierda pues es que desde eso es lo que Colombia. mejor sabe hacer el régimen de Venezuela. Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario, nos ha acompañado esta noche para ayudarnos a entender un poco más esta situación que nos tiene a todos pues allí muy atentos. Ronald, muchas gracias, buenas noches. A ustedes por la invitación, muchas gracias.